Bueno, muy buenas noches. Es un placer saludarles. Estamos reunidos hoy para nuestra sexta conferencia en el ciclo internacional de conferencias que hemos denominado Toda la verdad sobre el Galeón San José. En esta oportunidad se va a dirigir a ustedes este servidor. Hemos traído un tema muy interesante. Sé que lo encontrarán apasionante y hemos preparado una producción con tiempo porque como hemos tenido algunos ataques cibernéticos, teníamos que estar preparados para todos los escenarios. Entonces vamos a inicialmente pues a agradecer a las redes todo el apoyo de la gente. Muchas gracias por sus amables palabras, por su compañía. El grupo de Salvemos al Galeón está creciendo a una velocidad bastante interesante y realmente pues confiamos en que siga así y que sigamos creciendo con ánimo y que nuestros miembros bastante interesante. Nuestros miembros se animen a invitar a sus grupos y a sus amigos y podamos realmente convertirnos en una fuerte voz que realmente cuando ya el tema se convierta en un tema de opinión pública, ese día salvaremos al Galeón. Bueno, no quiero demorarlos con esta presentación que tenemos el día de hoy. Voy a compartirles el video que tenemos y nos vemos al final. En nuestra anterior presentación conversamos sobre las medidas cautelares que ha solicitado esta veeduría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En total fueron 7. Y las acciones que se han solicitado ante los órganos de control como Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, intentando detener esto que hemos considerado un absurdo contra el patrimonio cultural contenido en los restos de este naufragio del galeón Señor San José. En este sentido, vamos a retomar esta relación en esta segunda parte y iniciaremos con un tema que hemos titulado Inquietudes en el SECOP. Bueno, primeramente veamos qué es el SECOP, ¿no? El SECOP es el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Este sistema permite a las entidades estatales hacer de conocimiento público
el cumplimiento de los actos contractuales a todos los interesados en postularse para los procesos de contrataciones, así como a los observadores, a nosotros los veedores y a toda la ciudadanía en general que quiera informarse del desarrollo y estado de los mismos, garantizando así una gestión transparente en las contrataciones públicas para que la selección de los contratistas sea pulcra y el Estado desarrolle condiciones contractuales más seguras. Lo primero es acceder a la página del SECOP, donde fue publicado el proyecto del Galeón San José por el Ministerio de Cultura. Esta es la página. Este es el enlace que lleva exactamente a ese documento. Nos identificamos. Aquí estamos en el documento. Podemos verle el valor. Es un contrato siempre de una platica larga. Y aquí tenemos todo el historial de documentos que se han publicado. Vemos que el primero de ellos a las 10:13 de la mañana. Y vemos en total son 32 documentos que se publican en ese famoso día 23 de marzo. Hasta aquí llega. El 23 de julio, cuando Santos salió en la televisión diciendo que unos ciudadanos preocupados le habían detenido pues la firmada del contrato, postergó por medio de una resolución hasta el 10 de agosto de 2018 a las 5 de la tarde el tiempo para que terceros interesados pudiesen presentar sus propuestas. De acuerdo al quinto cronograma de precalificación, se determinó el 10 de agosto de 2018 a las 5 de la tarde como fecha y hora fijada como límite para la presentación de manifestaciones de interés por parte de terceros interesados en participar en el proceso de la APP del Galeón Señor San José. Recordamos esa fecha especialmente pues se vivieron muchas angustias en la espera de la resolución que postergaría este cronograma, ¿no? O sea, para que terceros interesados se manifestaran, dadas las actuaciones que habíamos adelantado ante los tribunales, pero la hora se acercaba y no salía la resolución. Finalmente, sobre las 5:02 de la tarde, fue publicado en el SECOP la resolución mediante la cual se suspendió por 2 meses el cronograma de precalificación. Y si bien pues el hecho de los 2 minutos inquietó, no hubo mayores menciones en los días cercanos a esta fecha y en cierta manera pasó desapercibido. Pero esos aparentemente inofensivos 2 minutos de demora en la publicación del aplazamiento en la plataforma estatal denominada SECOP tienen una carga perversa. No fueron más que una encerrona a la nación con la que pretende el gobierno de Iván Duque garantizar a los ingleses de Mac una mano que evite su eminente caída al vacío. Y esto no tiene otra explicación que esta. El actual gobierno está cuidando los intereses creados en este proyecto al expresidente Santos y a sus amigos. El 2 de abril de 2019, 7 meses después, la periodista Marisabel Rueda en la W Radio, en su habitual espacio ¿Qué estará pensando Marisabel?, le fue soltada al país la noticia funesta de los 2 minutos y dándole esa perversa connotación de ese pequeño desliz supuestamente cometido, como oiremos,
por una funcionaria de nivel medio en el Ministerio de Cultura, estaba entregando el patrimonio cultural de los colombianos a una firma inglesa, o por lo menos concediéndole la condición de proponente único. ¿Qué se pregunta a esta hora? Julio, frente al galeón San José, el gobierno colombiano ha quedado en el peor de los mundos. Por un lado, y por segunda vez, la CICECH Armada logra que en una instancia judicial se embargue el tesoro sumergido del galeón San José. ¿Con qué argumentos? Con los mismos de siempre, que las coordenadas que ellos entregaron en épocas del gobierno de Elisario Betancur son las coordenadas en las que el gobierno Santos encontró el galeón San José. La base de este segundo embargo es un fallo de la Corte que le reconoce a la CICECH los derechos sobre un hundimiento en términos genéricos y en determinadas coordenadas, pero no habla concretamente del galeón San José. Esas coordenadas que eran reservadas se hicieron públicas en 3 momentos. Uno, en un debate en la Cámara de Representantes de la congresista Aida Merlano. 2, de Barranquilla, ¿no?, de donde es el tribunal que acaba de decretar el embargo. 2, por una publicación del Heraldo de Barranquilla. 3, en una publicación del ABC de España. La petición de este nuevo embargo ha sido interpretada como una estrategia para que el Estado colombiano se defienda revelando las verdaderas coordenadas que hasta ahora se mantienen en máxima reserva depositadas en el Archivo General de la Nación. ¿Qué pasa, Julio? Que llegó el nuevo gobierno y por razones obvias quiso tomarse el tiempo para estudiar la APP diseñada durante el gobierno Santos con la empresa MAC en unas nuevas coordenadas. Para dicho estudio se decretó un aplazamiento de la adjudicación, pero por un error de la Secretaría General del Ministerio de Cultura, el aplazamiento que se tenía que publicar a más tardar a las 5 de la tarde del 10 de agosto del 2018 en el SECOP, que es la plataforma de contratación del Estado, se publicó a las 5:02, y por escasos minutos que sea la tardanza, eso legalmente invalida el aplazamiento, y a esta hora, con el tesoro embargado, el Estado colombiano estaría legalmente obligado a adjudicárselo a MAC como único proponente. Bueno, la periodista, como la mayoría de los medios de comunicación en este país, apuntan hacia la dirección que viene el viento. Entonces, no es de extrañar, pues, este pronunciamiento y el eco que recibió de parte de sus colegas. Pero esto no es exactamente así. Primero que todo, el SECOP hace parte del principio de transparencia, que es un principio que se ha desarrollado en estas últimas décadas con el fin de dejar más claras las cosas en los negocios que hace el Estado. Y el hecho de que la publicación haya sido realizada en esta plataforma del SECOP con 2 minutos de atraso no es lo que realmente importa. Esta es una situación que el Ministerio de Cultura ha podido corregir perfectamente por medio de una modificación en caso de que se hubiese considerado que esto fue un error. En este sentido, ya tenemos pronunciamientos realizados por el Consejo de Estado, como con el que estamos ilustrando, donde se deja clara la primacía de lo sustancial sobre toda formalidad, con el fin de garantizar los principios de transparencia e igualdad. Y si de lo sustancial habláramos, podemos ver en pantalla los detalles de seguridad del documento publicado en el SECOP, donde claramente aparece la hora en que fue realizado el documento. Por lo tanto, contenía ya sus firmas, ya era esto es lo sustancial, a qué horas estaba listo el documento. El documento estuvo listo antes de las 5 de la tarde y simplemente la negligencia sospechosa de una funcionaria de nivel medio del Ministerio de Cultura no va a complicar el patrimonio cultural de una nación.
De cualquier manera, este acto ocurrido el 10 de agosto de 2018, que se publicó 2 minutos tarde, una resolución en el SECOP, la cual estaba hecha y firmada desde las 4:38, así que sí, cumplió con los términos legales con bastante tiempo. Pues era un tema de secretaria de Micnicultura y algunos periodistas que llevaron su ocurrencia un poco más allá. Pero el año después, el 7 de junio de 2019, en otra de las suspensiones que sufrió el proceso del Galeón San José, en este caso en la resolución 1625, sí se perfecciona por parte del gobierno del doctor Iván Duque la encerrona a los colombianos de que por 2 minutos de haberse publicado tarde el documento que mencionamos el 10 de agosto de 2018, estos ingleses habían recibido la calidad de proponentes únicos. Vamos a mirar cómo perfeccionaron esta situación. Bueno, lo primero que hay que mirar es en la segunda hoja de esta resolución 1625. Hemos resaltado en verde que, de acuerdo con el aviso modificatorio 5 publicado en el SECOP el 2 de agosto de 2018, se estableció como fecha límite para presentación de manifestaciones de interés en el marco del proceso de selección del Galeón San José el 10 de agosto hasta las 5 de la tarde, no habiéndose recibido manifestación de terceros interesados en el proyecto. Allí meten ellos la cabeza del camello en el ojal de la aguja, contradiciendo de manera evidente el mismo objeto de la resolución. Esta es una resolución por medio de la cual se prorroga la suspensión del proceso de selección. ¿De selección de quién? Entonces esta es una resolución que prorroga el tiempo para escoger a quién va a hacerlo, pero en su manera muy especial de presentar las cosas, esa firma ya está escogida. Esto es una contradicción evidente, es realmente insultante para los colombianos, hechos tan evidentes. Pero bueno, esto no es solamente hasta aquí, esto sigue. Bueno, aquí me tendré que disculpar con ustedes, pero vamos a leer un poco. Esta veeduría, obviamente, desde que tuvimos conocimiento de esa resolución 1625 del 7 de junio, pues empezó el mismo 8 a preguntarle al Ministerio de Cultura que cómo así que proponente único, ¿no? No teníamos dudas pues de la situación que se estaba presentando, pero queríamos verlo juntarse, ¿no? Y en ese sentido, pues esta veeduría los cuestionó el 8 de junio de 2019 mediante un derecho de petición, el cual recibió respuesta el 21 de junio, pero como es típico, sus respuestas no contestaron nuestras preguntas realmente. Entonces tuvimos que nuevamente el 22 de junio insistir en nuestros cuestionamientos, y aquí me van a perdonar, pero vamos a tener que leer. Después del encabezado se dirige esta veeduría al ministerio diciéndole: Mincultura, en respuesta de 21 de junio de 2019 a derecho de petición de esta veeduría del 8 de junio de 2019 a la pregunta 1, ¿en qué momento y por qué causa venció el plazo o término para recibir manifestaciones de terceros interesados, si dicho término ha sido sucesivamente prorrogado y según su última prórroga, dicho término debe vencer el próximo 10 de octubre de 2019 a las 5 p.m.? Era obvia
la pregunta, porque es que lo que se ha venido prorrogando con las diferentes acciones que ha hecho este movimiento ciudadano ante los tribunales ha sido precisamente el proceso de selección o de quién va a desarrollar el proyecto. Y esa es la etapa que se ha venido prorrogando por parte del gobierno. Y así está en las resoluciones, que ustedes pueden revisarlo. Lo que se suspende es el proceso de selección. Entonces, en ese sentido, pues va la pregunta, ¿no? Y la respuesta que recibimos de Mincultura el 21 de junio fue: en el aviso modificatorio 5, publicado en el SECOP el 2 de agosto de 2018, se estableció como fecha límite para la presentación de manifestaciones de interés en el proceso de selección de Galeón San José el 10 de agosto de 2018 hasta las 5 p.m. Término que no fue prorrogado ni suspendido, por ende, su vencimiento se produjo en la fecha y hora allí establecidos. La negrilla y el resaltado van fuera del texto. Aquí está el camello asomándose al otro lado del ojal de la aguja, según ellos, ¿no? Según ellos, esto es absolutamente vergonzoso. Seguidamente, pues esta veeduría le pregunta al Ministerio de Cultura, le hace una solicitud. Dice: de acuerdo a su aludida respuesta, sirva indicar a esta veeduría por qué en la resolución 2756 del 10 de agosto de 2019 no se hace mención alguna al vencimiento del término para la presentación de manifestaciones de interés por terceros interesados. Si se supone que eso es un hecho mayúsculo que se presentó allí, ¿cómo así que no hablan en esa resolución de ese hecho que se genera en esa fecha? Segunda solicitud: dado que el artículo segundo de la parte resolutiva de la mencionada resolución 2756 del 10 de agosto de 2019 dice: ordenar que el acto administrativo que reanude el proceso de selección del Galeón San José se establezca un nuevo cronograma para la continuación del proceso. Entonces, es obvio que el proceso de selección es el que se está prorrogando. Entonces, ¿qué es lo que prorrogan si no es exactamente la selección de quién va a adelantar el proceso? Seguidamente, veeduría se repite, ¿no? Y le dice al ministerio: y según su respuesta de 21 de junio de 2019 al derecho de petición de esta veeduría del 8 de junio, afirmó que, bueno, ya lo leímos, que el aviso modificatorio 5, que el término no fue prorrogado ni suspendido y que por ende su vencimiento se produjo. Entonces, en razón de ello, esta veeduría le dice a estas lumbreras de funcionarios: sírvase informar a esta veeduría a qué cronograma hace referencia el aludido artículo segundo de la resolución 2756 de 2018. Entonces, le hacemos una tercera solicitud. Para esta veeduría no hay lugar a dudas que el hecho de haberse publicado en el SECOP por parte del Ministerio de Cultura la resolución 2756 del 10 de agosto de 2018 a las 5:02, cuando el plazo estipulado vencía ese mismo día a las 5 p.m., fue recurrir a un tecnicismo evidentemente premeditado para regalar al originador la condición de proponente único, causando un gravísimo perjuicio patrimonial al Estado. Sírvase informar a esta veeduría cuál o cuáles fueron los funcionarios responsables de este hecho y si se entablaron por parte de Mincultura las denuncias respectivas ante los órganos de control por tan dolosa conducta. B. Si el reconocimiento de la condición de MAC como proponente único fue una decisión de Estado, ¿por qué tal decisión no fue comunicada al país oportunamente y solo es revelada 10 meses después en la resolución 1625 de 7 de junio de 2019? Finalmente, el 5 de julio de 2019, pues recibe esta veeduría respuesta por parte del Ministerio de Cultura a esas nuevas preguntas que se hacen el 22 de junio, ampliando pues o tratando de lograrme respuestas más claras por parte
de Mincultura al derecho de petición que se había presentado desde el 8 de junio. Todo generado por la resolución de 7 de junio, que como ya vimos, concede, entre comillas, la condición de proponente único a los señores ingleses, amigos del presidente Santos. En esta respuesta, pues, se reitera el Ministerio de Cultura diciendo que simplemente ellos no tenían por qué hacer mención al vencimiento, que eso está sobreentendido al estar establecido en el cronograma. Entonces, como el espíritu, ¿no?, la esencia de la suspensión era que el gobierno del doctor Duque pudiera revisar el proceso, por lo tanto necesitaba que el proceso no variara, sino revisar el proceso, y en ese sentido sale la resolución del 10 de agosto suspendiendo el proceso, que se denomina suspensión del proceso de selección. ¿De selección de quién? De quién será la firma que desarrollará el proyecto, quién va a ser el adjudicatario de esa APP. Eso es lo que se está suspendiendo. Pero entonces aquí los señores del Ministerio de Cultura dicen que ellos no tenían que decir pues nada al respecto, simplemente que eso era lo que estaba cursándose, y en ese sentido es cierto que la resolución del 2 de agosto pues llevó el plazo hasta el 10 de agosto a las 5 de la tarde. Pero si desde las 4:38 de la tarde tenemos pruebas de que el documento ya está firmado indicando la suspensión, el hecho de publicarlo a las 5:02 minutos para darle a los ingleses la condición de proponente único, pues sigue sonando absolutamente mal. Es un ruido absoluto que tiene este proceso, y es supremamente triste que el gobierno del doctor Iván Duque haya permitido que esto se haya cometido dentro de su mandato. Bueno, siguiendo con la respuesta del Ministerio de Cultura a la solicitud número 2, dice esta veeduría: dado que el artículo segundo de la parte resolutiva de la mencionada resolución 2756 del 10 de agosto de 2019, nuevamente me corrigen, es 18, me he equivocado y después ellos se equivocarán también, dice ordenar que el acto administrativo que reanude el proceso de selección del Galeón San José se establezca un nuevo cronograma para la continuación del proceso. Ellos hablan de un nuevo cronograma aquí, pero el título que tiene la resolución es suspensión del proceso de selección. Entonces, ¿quién está llamándose a engaños acá? Y continúa el Ministerio de Cultura pues ampliando la pregunta como la formuló esta veeduría, y termina esta veeduría pues diciéndole: sirvas informar a esta veeduría a qué cronograma hace referencia el aludido artículo segundo de la resolución 2756 del 10 de agosto de 2018. Entonces la respuesta del Ministerio de Cultura es que, como se evidencia en dicho texto, se hace referencia a un nuevo cronograma. Entonces de esta manera se resbalan, son algo parecido a esas cacerías que se hacían en algún lado, cogían un marrano pequeño y lo llenaban de grasa y lo hacían corretear por una cantidad de gente a ver quién lo cogía, ¿no? Igualitos, entonces parece, en el sentido de que no los agarra nadie. Entonces simplemente ellos dicen aquí que están haciendo un nuevo cronograma, así sea que la resolución haya sido titulada suspensión del proceso de selección, pero eso debe ser algún error de sintaxis, ¿no? Entonces finalmente pues esta veeduría a la solicitud 3, que se habían denunciado a los funcionarios, ellos terminan aquí nuevamente en la respuesta pues escurriéndose,
Y podríamos leer estos dos párrafos finales para colocarle la fresa al ponqué de este tema de los 2 minutos, para que vean la clase de funcionarios, la clase de líderes políticos que tenemos en este país, que realmente dan ganas de llorar por su indolencia, su falta absoluta de voluntad de servicio. Estos dos párrafos últimos dicen: es en razón de la mencionada normativa y de la no presentación de manifestaciones de interés dentro del plazo establecido en la respectiva publicación que todo originador de proyectos de APP de iniciativa privada sin recursos públicos adquiere la calidad de proponente único. Por ser tal naturaleza de orden legal, no hay lugar calificarla de tecnicismo premeditado para regalar al originador tal condición en perjuicio patrimonial del Estado, ni a predicar responsabilidad dolosa o culposa de funcionario alguno, y menos aún a formular denuncias ante los organismos de control. Y aquí tenemos la síntesis en el último párrafo. Se precisa que la resolución 0465 de 7 de junio de 2019 contiene la decisión de prorrogar la suspensión provisional del proceso de selección, ahí lo están llamando por su nombre, hasta por un término de 3 meses contados a partir del 10 de marzo de 2019, y que las demás resoluciones que le anteceden, expedidas a partir del 10 de agosto de 2018, corresponden a la suspensión del proceso o a su prórroga. Esto pues habrá que ir a donde una pitonisa para que nos lo explique. Bueno, de esa manera hemos llegado al final de este tema de los 2 minutos y de estas inquietudes en el SECOP. Teníamos intención de avanzar en esta charla o en esta conferencia del día de hoy con otros temas, pero no para no extendernos y poderles disfrutar en su extensión, los vamos a ver en futuras charlas, y tendremos el placer de presentarles en esta situación que anunciamos, ¿no? Si realmente el Galeón San José fue encontrado en 2015 con las coordenadas del año 82, que es un hecho que esta veeduría denunció ante la Fiscalía General de la Nación, con todas las pruebas de dicha filtración de coordenadas, aunque obviamente pues estas son las autoridades que están llamadas a decir si hay o no responsabilidad penal. Pero vamos a conocer los hechos, y ese será el tema de nuestra próxima conferencia. Les quedo muy agradecido. Un abrazo a todos. Bueno, estuvo interesante la conferencia. Muy, como siempre se presentan algunos inconvenientes de índole técnica, sobre todo después del ataque cibernético que quedamos aquí con el equipo un poco, aún no se repone. Quisiera, antes de entrar en las preguntas, quisiera hacer una repetición de esas palabras que al principio del video intenté leer, pero cogí un poco tarde el texto y no me fue posible. Las voy a repetir en este momento. El hecho de que hayamos puesto este tema de la APP entre este ciclo de conferencias
tiene una importancia y queremos advertirla. Entonces, dice así: el siguiente análisis de inconsistencia e irregularidades del proceso de APP hace parte de la estrategia general de protección del galeón Señor San José. No intentan validar el proceso de APP, el cual debe ser cancelado íntegramente por ser un acto criminal ante el patrimonio cultural de la nación desde el mismo instante de su concepción. De ahí que la labor de control y vigilancia que vamos a mostrar hoy de revisión jurídica y administrativa de las actuaciones del proceso de APP en el gobierno Duque solo pretende evidenciar que las irregularidades continúan, que no se camina hacia la cancelación de esta aberración y que, en particular, los funcionarios de Minincultura actúan con evidencia a favor de seguir manteniendo la APP y los intereses de MAC a cualquier precio, contrariando en apariencia al presidente y vicepresidente de la República de Colombia. De esa manera, damos por terminada la presentación de hoy y vamos a contestar algunas preguntas. Aquí llega una de Pitalito, nuestro cliente allá que todos los fines de semana ahora nos está acompañando. Dice: lo que se entiende entonces es que hay dos agendas en el actual gobierno. Uno, el presidente, y otra en su ministra. Explíquenos, ¿cuáles son los mismos funcionarios de Santos que siguen? Bueno, realmente pues nosotros no tenemos esa lista, ¿no? Nosotros sospechamos, creemos, pero obviamente pues conocemos que la trascendencia de la ministra actual de Cultura es muy cercana al presidente Santos y hay mucha información en redes que así lo confirman. Igualmente, pues el Ministerio de Cultura tiene funcionarios que estuvieron en el proceso de estructuración de la APP y siguen allí, ¿no? Siguen allí y ha sido una constante preocupación para los patrimonialistas, ¿no? Que estos personajes estén allí de pronto haciendo algunas pilatunas. Pero bueno, si somos realmente más realistas sobre cómo funciona la política en esta nación, sabemos que simplemente son acuerdos para representar o para tener cabida los diferentes grupos políticos que conceden gobernabilidad al partido al poder y a cambio de ciertas prebendas. Voy a tratar de evacuar otras preguntas porque hoy sí se nos llenó esto acá de preguntas, lo cual me parece pues muy interesante, pero vamos a intentar evacuarlas en orden. ¿Cuál es el papel de Camilo Gómez en todo esto? Pues Camilo Gómez es el director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, un ente que cuando vemos la concepción que tiene en su origen, ¿no? Su génesis, por qué se crea la agencia, es para defender los intereses nacionales. Es una oficina donde deben haber los mejores abogados para defender no al partido de gobierno, no a los políticos, sino a la nación, ¿cierto? Y a la nación defendiéndola por medio del establecimiento
que es el Estado. Entonces, el señor Camilo Gómez, pues, ha estado muy diligente en ciertos aspectos del tema del Galeón San José, muy diligente, absolutamente oportuno, pero para cerrarnos el paso al movimiento ciudadano que se había interpuesto en el tribunal. Realmente, pues, sus acciones distan mucho de ser realmente obedecer a ser el director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Es una lástima, pero me dicen aquí que si hay 12 COPs, pues sí hay 12 COPs. Hay un CECOP 1, que es una plataforma del gobierno, como dijimos en el video, para publicitar, para dar a conocer, ¿cierto? Es una ventanilla donde podemos asomar la cabeza a los veedores, las personas interesadas en cómo se desarrollan los contratos del Estado. Y hay otro SECOP, que es el SECOP 2, que ya es transaccional, ¿no? Ahí sí ya la cosa es un poco más seria. Hay que recordar que el tema del Galeón San José, estos personajes del gobierno del doctor Santos lo estructuraron como un tema de menor cuantía, o sea, compra una gaseosa, y por eso salimos por SECOP 1. Y tiene razón, porque se supone que la APP es una APP de iniciativa privada, sin el uso de recursos públicos. Por lo tanto, si el gobierno no va a poner nada ahí, pues es un tema de menor cuantía. Pero obviamente sabemos que aquí, ¿cuánto costaron los estudios de la APP? Eso es una buena pregunta para hacérsela a estos señores del Ministerio de Cultura. Me dicen por aquí que quieren hacer una pregunta. Déjenme ver, yo le digo, pregunta por este medio. Por este medio les pido disculpas, pero estamos en directo y hay muchas cosas que tenemos que atender. Bueno, felicitaciones, que quedó muy claro. Bueno, yo voy a asomarme un momentico en el chat de nuestro canal en YouTube. Felicitaciones, felicitaciones. Bueno, maravilloso. Hay una señorita Ruth Bedoya Tapia que quiere pedir la palabra en un chat. La invitamos pues a que nos formule sus preguntas por escrito. Bueno, no los demoro más. Espero hayan disfrutado del trabajo que hemos preparado con dedicación, con muchas dificultades técnicas, porque, repito, casi nos dejan haciendo señales de humo por un ataque cibernético, pero ya ahí nos vamos recuperando. Aún todavía nos quedan cositas por arreglar. La próxima semana vamos a hablar de un temazo que no se lo pueden perder para nada. Es un tema que tiene que ver con la filtración de coordenadas. Es una demanda penal que instauró esta veeduría contra 2 órganos del Estado por la supuesta, hay que decir supuesta hasta que un juez no diga, sigue siendo presunta o supuesta, filtración de coordenadas. Y vamos a conocer los hechos, vamos a conocer los documentos, vamos a conocer los planos, vamos a conocer la historia, cómo llegaron estos ingleses aquí con su cuento chino. Vamos a conocer esas páginas de esos cuentos chinos. Y vamos a poder ver los mapas y ver cómo Colombia realmente ha sido más que negligente en esta situación. Y si no se corrigen a futuro, vamos a cometer iguales errores en otros pecios, quizás no tan famosos o ricos como los del San José, pero sí importantes y que son páginas de la historia que todos necesitamos leer. Bueno, un gran abrazo a todos. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos. Por favor, como dice Vicky, suscríbete en la campanita del canal de YouTube
y ayúdanos a difundir estas iniciativas y estas preocupaciones. Recuerden que en la medida que este movimiento ciudadano crezca, nos volveremos opinión pública. Y ese es el tema, el único tema al que la clase política colombiana le pone atención. Entonces, no se olviden, vamos a crecer juntos. Los esperamos en nuestros grupos de Facebook y YouTube que se llaman igual Salvemos al Galeón. Un gran abrazo a todos. El Señor les bendiga.